¿Sabíais que el Kia Niro es el modelo más vendido de la marca? Sí, por debajo del Kia Sportage está este Kia Niro. Y ahora estrena una nueva generación, la segunda, con una buena gama de hibridaciones enchufables e incluso eléctrico, algo que también ya traía la anterior generación. Pero en el día de hoy hemos traído el acabado Emotion, el más alto de gama, de la versión híbrida enchufable. Híbrida enchufable, porque aquí podemos conectar el cablecito, cargar esta batería de 11,1 kilowatts para ofrecer una autonomía homologada de 65 kilómetros. Eso es lo que nos cuenta la marca. En el día de hoy vamos a comprobar ese detalle y otros más. Así que acompáñenme, bienvenidos. Algo sí está claro, que la primera generación del Kia Niro y con su posterior lavado de cara, este modelo tampoco era un modelo que te deslumbrara en cuanto a diseño, pero a mí particularmente siempre me ha gustado en la primera generación y sobre todo la segunda. El lavado de cara de esta generación le dieron los toques necesarios para estar un poco más actual, pero a día de hoy ya esta segunda generación rompe esquemas y obviamente pasa a un lado donde te puede gustar como no te puede gustar, porque tiene algunos detalles que, bueno, son bastante peculiares, ¿no? En este caso, bueno, repasamos el frontal. Vemos aquí esta zona muy aplanada en esta parte del capó, con unas aristas aquí hacia los laterales, con otra parte más plana, un poco más baja, y le da un formato muy atractivo a este capó. Incluso en esta zona vemos aquí un pequeño añadido en negro brillo para darle también algo de punto aerodinámico y de mejora en esta zona de los limpias y el parabrisas. Aquí vemos una parte en este color de la carrocería, por supuesto en este azul muy bonito, por cierto, el logo de Kia, el nuevo logo aquí incorporado, y la acostumbrada Tiger Nose que va aquí incorporado en este elemento efecto calandra muy pequeño, muy fino en esta zona alta del paragolpes. Ya por supuesto en esta zona central vemos esta zona de carenado en negro brillo con elementos también en efecto aluminio y la matrícula en la parte central. Sensores de parking integrados también en toda esta zona, y ya como detalle de este aspecto sub crossover que lleva el Niro, vemos estas protecciones también en plata integradas también con el detalle en negro brillo, todo muy bien combinado y con un aspecto muy atractivo. Y por supuesto aquí vemos estas ópticas de nuevo formato en tecnología LED y esta firma lumínica, como lo denomina la marca Heartbeat, latido de corazón, que va aquí incorporado. Por supuesto, el lateral, este coche ha crecido un poco con respecto a la anterior generación. Se aprovecha algo de la plataforma K, y en esta oportunidad ya en la parte dinámica os comentaré que es una plataforma, digamos, mejorada, pero aquí el Niro crece un poquitín, ganando 2 centímetros de batalla para mejorar la habitabilidad interior. Pero estamos ante la versión híbrida enchufable, y así como os he dicho en la presentación, tenemos aquí la tapa de la recarga donde va el cablecito, y tenemos aquí también la tapa del repostaje del depósito de gasolina que se abre desde dentro. En este caso, las líneas sub crossover, que este coche mantiene un poco estas dos vertientes, no podría faltar estos pasos de rueda muy bien marcados con un acabado en negro brillo. Sobre todo en esta zona va una parte en chapa, también para darle algo más de énfasis a este estilo, y líneas de tensión, vamos por esta zona del elemento del carenado principal, el alto del frontal, va por toda esta zona, se difumina aquí en la parte de la puerta y ya no vemos ninguna línea. ¿Por qué? Porque además en esta nueva generación del Niro vemos esta zona del pilar C que causa bastante polémica. ¿Por qué? Porque es un diseño que te puede gustar más o menos, pero que para los más vanguardistas puede resultar el punto más de pensar, ¿no? Si te gusta o no te gusta el modelo. Pero a mí particularmente, que yo soy de diseños diferentes, arriesgados, pues a mí aplaudo este reto de Kia en el nuevo Niro. Es un elemento que además en este caso, en esta unidad, va en color negro, lo tenemos en gris y en naranja, en 3 posibilidades de color. Y además vemos aquí incorporado
el piloto trasero, que también lo veremos ahora en la parte trasera, pero va muy bien incorporado, se ve muchísimo desde el lateral, y en la parte trasera también se ve muy sutil la luz de freno. Pero ¿qué pasa? Este formato no es solo de diseño, también funcional. Aquí tenemos unas aberturas que nos permiten mejorar la aerodinámica del nuevo Niro. Pasando a más detalles, tenemos aquí las barras en negro brillo, típico de los SUV, cristales oscurecidos, solo vemos en la parte alta de las ventanas una línea en metal, en cromo, todo en goma negra. Aquí tenemos el pulsador para abrir las puertas delanteras, bueno, todas las puertas, pero solo en la maneta delantera, y esta maneta no lleva ningún tipo de pulsador. En la parte más baja sí que vemos estos añadidos en negro brillo para proteger también esta parte baja y darle terminación al coche. Unos espejos retrovisores también de nuevo formato, con el intermitente aquí incorporado, y la alerta de ángulo muerto también incorporado en el espejo. Llevamos unas llantas en este acabado Emotion de tamaño 18 pulgadas y unas gomas 225/45 de perfil. Ya visto todo esto, vamos a la trasera. Vamos a ver, cuando se arriesga un poco en diseño, normalmente los diseños tienen ciertas zonas donde son más radicales. En el frontal, digamos que tiene un nivel de radicalidad, pero guardando cierta elegancia, deportividad. La verdad es que es un diseño que yo creo que no va a afectar demasiado. Pero donde más se nota es en la trasera. En la trasera es donde hay un toque radical en diseño, donde automáticamente lo identificas por esta nueva generación. Como os he dicho, estos pilotos traseros en este formato, muy finos vistos desde la parte trasera, pero que acompañando el lateral le da un buen empaque. Me gustaría destacar que al tener este filo tan pequeño en la luz, obviamente la luz de freno puede resultar incluso algo escaso, que no es el caso, pero aquí Kia ha solventado con una buena tercera luz central en el alerón, que va desde este extremo hasta este extremo. Da un buen formato de luz, así que en todo momento hay información en cuanto a luz de frenada para los que vayan detrás. Un alerón de muy buen tamaño, un buen formato, cristal oscurecido, limpia luneta justo aquí. Me hubiese gustado que estuviese aquí un poco oculto y tener este portón mucho más limpio, pero bueno, detalles. Y por supuesto aquí vemos esta línea que va enmarcando toda esta zona, que le da terminación al portón y parte del paragolpes, con el logo de Kia aquí, el Niro justo en este lateral y FEB justo en aquel lado derecho. Matrícula aquí en la parte central y un paragolpes donde tendremos también parte de la iluminaria, catadióticos, luz de marcha atrás, intermitentes justo en esta zona, y esta zona aquí con este falso difusor con el acabado plata, que de verdad es que le sienta bastante bien. Por supuesto, como veis, no tenemos ninguna salida ornamental de estas falsas de salidas de escape, así que el escape va justo debajo. No olvidemos, es un motor gasolina con sistema híbrido enchufable. Así que nada, ya hemos visto toda esta parte, vámonos adentro. Bueno, vamos a empezar por el maletero. Aquí encontramos un detalle que sí hay que tomar en cuenta si estás buscando un Kia Niro. Aquí el Kia Niro FEB es el modelo que menos capacidad de maletero te va a dar. Estamos hablando con respecto al híbrido de unos 103 litros menos que en la versión híbrida. Por supuesto, luego tendremos el Niro eléctrico, que sí es el más grande en cuanto a capacidad de maletero, así que ahí va un poco en función de lo que estés buscando. Si un buen maletero, bueno, capacidades, dinámica, todo esto vamos a llegar al veredicto y os cuento mi humilde opinión. En este caso tenemos un maletero con una altura típica de sub crossover, en este caso algo elevada, no es tan alta, pero tampoco baja como un berlina, pero vemos aquí una boca de carga muy generosa. En este caso vemos también que justo aquí debajo podremos guardar algunas cosillas. En esta versión híbrida enchufable llevamos todo el sistema de baterías de 11,1 kW en esta zona, y es por eso que se resta la capacidad mínima y obviamente la capacidad máxima permitida en este coche. Aquí vemos parte de la iluminaria, los asientos Abate en formato 60-40, algún huequecillo en este lateral y los enganches para poder sujetar nuestro equipaje o objetos que llevamos en el maletero. Una bandeja que aquí, como veis, es bastante buena, podemos hacer uso
un poco más intensivo y es muy flexible. La verdad es que es una solución, además de buena al tacto, me gusta, porque te permite, bueno, optimizar un poco más la altura del maletero y continuar protegiendo todo lo que llevemos en el maletero para que no salte a la parte delantera. Muy buen acabado, aquí asidero, y el botón para cerrar este portón eléctrico que, como veis, tiene una velocidad aceptable. Acompáñenme a las plazas traseras. Plazas traseras, accedemos. Habéis visto que no tengo problema de altura, así que muy bien. Aquí yo mido 1,77 para los que no sabéis, y en este caso tengo muy buena separación, más de 5 dedos al techo, porque además Kia ha resuelto con un pequeño rebaje en esta zona y facilita muchísimo a las personas de más altura. Por supuesto, la banqueta va en una posición retirada porque de manera eléctrica, para poder entrar y salir, el coche al apagarlo se viene un poco más atrás, y aún así, como veis, tengo 3 dedos de separación de esta parte del respaldo. Un detalle: el respaldo es totalmente plástico, con lo cual si golpeamos con la rodilla, que vamos muy justos, es mucho más incómodo. Pero bueno, aquí, bueno, bolsillos, los acostumbrados puertos USB aquí en los laterales, que son para mí una muy buena solución porque quedan a buena altura para ir con los dispositivos y no tener que estar aquí tan abajo como en otros modelos, que además cuando pasas con los pies te puedes cargar los cables. Aquí yo creo que es una buena alternativa. Tendrá sus pros y contras como todo, pero yo creo que es una buena opción. Salidas de aire aquí en la columna central, en esta consola, con únicamente opción de cerrar el caudal, pero no hay regulación de temperatura. En cuanto al asiento, tenemos un buen mullido. Este es el acabado tope de gama, así que tenemos buen acabado en cuero. La verdad es que está bastante bien. Aquí las puertas, bueno, plástico duro, inserciones en otro tipo de material que le da otra sensación a esta mezcla de materiales. Aquí también, aquí hay una mezcla ya de tejido, ¿no? Un poco plástico, pero bueno, tiene buena sensación. Elevalunas eléctricos y calefacción en 2 intensidades para los asientos laterales traseros. En cuanto a respaldo, no sujeta nada, tampoco es su objetivo, pero son muy confortables. Tenemos en la parte central este reposabrazos con 2 portabebidas y tiene buena sujeción, buena comodidad, buena altura, pero esto seguramente la plaza central será algo más incómoda. Y bueno, sorpresa, no es tanto como yo pensaba, tiene una dureza aceptable y el mullido sigue siendo prácticamente igual que los laterales. Incluso para 3 adultos podremos ir con relativa comodidad. Incluso tengo el túnel un poco elevado, pero puedo recoger las piernas, como veis, no sube demasiado, así que para un viaje puntual, incluso algo más largo, puedo ir con cierta comodidad. Así que para 3 adultos este coche, para su tamaño, se apaña muy pero muy bien. En cuanto a las familias, tenemos anclajes ISOFIX, pero aquí ya Kia no lo ha hecho todo bien. Tenemos los anclajes en entre ambas banquetas, y hay que tener cuidado porque nos los podemos cargar con los ganchos del ISOFIX y dañar el tapizado, y bien también nos incomoda un poco más al uso porque hay que ubicarlo. No es de todo mal, hay unos coches que lo llevan peor, pero sí que me hubiese gustado otro tipo de solución. Ya sabéis que yo soy muy pesado en ese aspecto. En este caso, bueno, tenemos también huecos portabebidas aquí en las puertas y el acostumbrado gancho aquí incorporado en este respaldo, que le da un diseño bastante bonito a estos asientos delanteros, pero que además nos permite llevar aquí el abrigo o lo que queramos de manera especial. Así que vamos a las plazas delanteras. Subimos a la parte delantera. ¿Qué os parece? Ya tengo el asiento regulado, como os he dicho. Al entrar ya automáticamente nos detecta y ya nos pone en la posición ideal de conducción que hemos configurado. Aún así tenemos aquí perfiles para guardar, 2 perfiles para guardar aquí en este acabado Emotion. El coche tiene un nuevo diseño exterior y en el interior se nota este salto de calidad y de diseño. Empecemos por los laterales, ¿vale? Hasta ir al centro, que es la parte más principal. En este caso Kia ha buscado un formato de altura para que tengamos los mandos aquí en una buena posición.
En ambas puertas tenemos este formato que sube hasta esta parte del salpicadero y nos da una apertura bastante buena, aunque el coche no es excesivamente ancho en el interior. Es un coche bastante compacto, queriendo ser un coche más grande, así que todas estas líneas y estos elementos a doble altura, dando tanta subida en esta zona, pues nos da esta sensación de amplitud. Al menos a mí es lo que me ha pasado. Tenemos también aquí el conector para bloquear ventanas y puertas traseras para los niños, elevalunas, abrir y cerrar puertas y configuración de los espejos exteriores. Aquí los acabados ya mejoran, ya vemos y sentimos un acabado mucho mejor. En esta zona intermedia igual, aquí el mismo acabado tipo piel, textil, un poco raro, ¿vale? No me termina de convencer, pero yo sí le veo es que es bastante resistente, ¿no? Al menos. Aquí, bueno, el asidero, también tenemos aquí la maneta, un hueco para portabebidas y una bandeja un poco más pequeña, los altavoces, en este caso llevamos el pack de audio de Harman Kardon y, bueno, muy buena fidelidad en cuanto a sonido. Eso ya durante las generaciones del Niro se ha mantenido y yo creo que es un extra muy recomendable. Ya pasamos a, yo digo, quizás la parte más atractiva, por supuesto, en este nuevo interior. Un salpicadero que va aquí también elevándose, dándole protagonismo a estas dos pantallas, en este caso con el mayor formato disponible. Y por supuesto tenemos cuadro de instrumentos digital y el sistema de infoentretenimiento también digital. Aquí la pantalla también es algo más curva, lo que pasa es que no es tan contundente como en otros modelos, como el Sportage, el V6, pero está muy bien ubicado. Aquí la pantalla de cuadro de instrumentos está un poco más elevada y la infoentretenimiento está un poco más baja. Aún así lo resuelven con marcos en negro para mantener toda esta zona con las dos pantallas. Aquí en la zona central tenemos dos salidas de aire, los warning aquí en una muy buena ubicación y la fantástica pantalla multitouch en esta zona central. Multitouch porque tiene doble funcionalidad, tanto para infoentretenimiento, radio y todas esas funciones, como también pulsando en la opción de aire tenemos toda la parte de climatización en funcionamiento con estos diales y con pulsadores táctiles. En esta zona una conexión 12 voltios USB y puerto USB-C. En esta parte un cargador inalámbrico engomado, una zona también con más botonería para el conductor con el acabado en negro brillo. Aquí es un detalle que han optado por esto y se llena de polvo, rayas y esto incomoda un poco más. En este caso tenemos todas las opciones disponibles para el Niro. Tenemos calefacción en 3 intensidades, ventilación 3 intensidades para ambos asientos. Tenemos también volante calefactado, auto hold, modo eléctrico, si tenemos batería lo podemos llevar en modo eléctrico puro, sensores de parking y la cámara también disponible. Freno de mano electrónico y aquí el dial para el selector de cambio. Aquí el botón de encendido, aquí un pequeño diseño con dos portabebidas también muy bien configurables. También podemos usar toda la zona si cerramos los portabebidas y tenemos muy buena consola para guardar objetos. Y aquí una pequeña guanterilla que está en este reposabrazos que no es regulable ni en altura ni en profundidad. Asientos también de buen acabado, con este acabado en cuero, con este formato de reposacabezas muy bueno, me gusta. Tenemos aquí la guantera con buena dimensión para documentos, buen acabado. Y por supuesto el volante, un volante de nueva factura con el nuevo formato de Kia a día de hoy, con buen tamaño, buen grosor, en esta zona la parte multifunción y aquí las levas y también tiene otra funcionalidad en modo eco que os comentaré. Y aquí muy bien tenemos el modo de conducción que se activa desde el volante, un formato bastante peculiar ya que no tenemos que recurrir a la zona central. Pedales en aluminio y el descanso también del pie izquierdo también en aluminio. Un detalle que no estamos ante un deportivo y lo tenemos. Y en esta zona tenemos más regulación, niveles de luces, portón eléctrico, la parte del repostaje de gasolina, la programación también de la recarga y por supuesto el control de tracción para activar o desactivar. En esta parte alta, iluminaria, la parte trasera también tiene plafón iluminario, eso viene muy bien. Y aquí para abrir el techo solar practicable que lleva este acabado y una cortinilla manual para poder protegernos del sol. Así que nada, ya pulsamos esto, nos ponemos en marcha y vemos qué tal va este Kia Niro FEV. Acompáñeme. Bueno, ya estamos al volante de este Kia Niro FEV.
Primer punto, silencio. Esto es impresionante cómo este coche ha evolucionado mucho más a una calidad de rodadura exquisita. Un motor 1.6, 4 cilindros en línea gasolina, atmosférico, que va asociado a un motor eléctrico, a una batería también de 11,1 kilowatts y aporta 65 kilómetros de autonomía homologada. Esta autonomía homologada a nosotros nos ha bajado un poco. Estamos en una media de 55, 58 y alguna vez a 60. En las cargas que hemos hecho, una sola vez ha llegado a 60. Nada mal, ojo. Así que tenemos unos datos bastante buenos en ese aspecto. Este coche ha mejorado una plataforma K que es derivada también de la primera generación, pero aquí han optimizado el peso y la rigidez y se nota un coche bien aplomado, que no llega a ser de corte deportivo porque para nada, este coche no busca eso. Este coche es meramente urbano y para hacer escapadas con muy buen nivel de confort. Si quieres ya algo más grande, pues tienes a su hermano mayor, el Sportage, que es el número 1 de ventas de la marca. Este es el número 2. Pero este coche siempre me ha parecido el canalla de la marca. ¿Por qué el canalla? Porque es un coche que las tiene todas, pero calladito. Te las va sacando cada vez que tú las buscas y dices, jopeta, pero este coche la verdad es que funciona, va bien. Es un coche que es redondo en casi todo, no destaca en nada, pero cumple perfectamente. No, yo a este coche, es que, perdonadme, no le puedo encontrar fallas. Que sí, que las tiene, pero que haces el compendio de fallas negativas en lo positivo también y dices, es que tiene todo lo que necesitas para un coche confortable, de diario, cómodo, bonito, ahora muy bien equipado también, muy bien diseñado en el interior, que a mí el anterior no me disgustaba, pero obviamente quizás era un tanto soso, vamos a estar claros, pero que aún así me parecía un aspecto bastante elegante, sobrio. Aquí ya ha dado la vuelta de tuerca Kia y ha ofrecido algo más tecnológico, sobre todo esta fantástica pantalla multimodal para la parte de infoentretenimiento y de clima, que me parece una solución espectacular. La parte de infoentretenimiento también muy buena, legible. El navegador ya me ha pasado en otros Kia y aquí lo quiero porque pensé que era algo de las unidades, pero el navegador es un poco fastidioso, un poco liante. Te metes por una calle de una parte de, no sé, de una urbanización o algo, y si vas en un sentido, que es el correcto, a lo mejor tiene una actualización algo rara y me marca que voy en sentido contrario, que por favor alerta, y se pone un tanto pesado. Pero esto seguramente con actualizaciones, con el Kia Connect, el Hubo Connect, pues mejorará, no lo sé. A nosotros en esta prueba no podemos llegar a ese punto. Pero bueno, si tú eres ya un propietario de Kia y lo quieres comentar, déjalo aquí debajo. Este coche tiene un buen aplomo, como os he dicho, una dinámica, un paso por curva muy sincero, muy generoso, un coche que te muestra lo que es, sencillo, práctico de llevar. La dirección, quizás un poco menos de asistencia electrónica, al menos para mi gusto, no estaría mal, pero es confortable. El pedal del freno tiene un pequeño recorrido también, luego ya sientes la mordida, pero obviamente es un coche que busca el confort, entonces ¿para qué buscar radicalidad? Para nada. Las levas, os he comentado que lleva levas, sí, lleva levas, pero en el modo Eco, porque en los modos de conducción tenemos modo Eco o modo Sport, y en el modo Eco estas levas simplemente lo que hacen es hacer la selección de la parte regenerativa. Tiene 3 niveles y el cuarto nivel, que es el modo vela, que puede ir tranquilamente el coche, pero estos 3 modos de regeneración aumentan esta frenada regenerativa, que no llega a ser un one pedal, pero sí que frena bastante bien y nos va a permitir en entornos urbanos, ciudad, incorporaciones, rotondas, pues ir administrando el pedal del gas. No llega a ser un e-pedal, pero muy cercano. En este caso, si pasamos al modo Sport, tenemos la contundencia del modo Sport en cuanto a la reacción del pedal del gas,
pero aquí ya encontramos que estas levas son para hacer el cambio de marcha de esta caja de 6 velocidades. Una caja de cambios que tiene buena velocidad, y ya cuando vamos en modo Sport o se nos acaba la batería, pues ya tenemos el motor térmico en funcionamiento, atmosférico, y que han mejorado también la insonorización. Es un motor que va mucho más fino. Además, en esta segunda generación se nota que el cambio, las revoluciones van de otra manera, van más relajadas, suben de vueltas pero sin tanta presión, ¿no? Trabaja muy bien. Y este motor, bueno, en combinación con el motor eléctrico, nos ofrece 183 caballos y 265 Nm de par. Buena combinación, buenos datos, y como datos, pues vamos a los consumos. ¿Qué ofrece este coche de consumos? Pues homologado 0,8, sí, en modo híbrido, pero nosotros en modo híbrido nos ha dado ahora mismo 1,3. Hemos hecho un viaje de 260 kilómetros, ahora mismo lo que marca, pero aquí veréis en pantalla el dato que cuando lo he grabado, y está marcando 1,3. Sí es verdad que cuando se nos ha acabado la batería en otros trayectos y hemos usado el motor gasolina, este consumo ya sube a unos 4 litros, 3,8, pero son consumos que, ya os digo, para el tipo de coche, consumos estrellas, de verdad fantástico. En cuanto a puesto de conducción, un coche muy cómodo, coche que sujeta bien estos asientos, tenemos buena altura, tenemos el Hub Display aquí incorporado con las líneas de la vía, también con la parte de velocidad, lectura de señales de tráfico, y los espejos tienen muy buena visibilidad, buena anchura. Incluso en esta versión tenemos detección de ángulo muerto, y por la luneta trasera tenemos buena visibilidad por este espejo que es fotocromático, y muy buena lectura de toda la instrumentación, infoentretenimiento, está todo muy bien. Justo aquí arriba del salpicadero llevamos el indicador de niveles de carga. Cuando estamos cargando el coche, pues ahí se nos va encendiendo los niveles, y cuando está completo ya tendremos la batería de 11,1 kilovatios totalmente cargado. Así que nada, amigos, eso es todo en esta parte dinámica, así que nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Kia Niro FEP. Desde su presentación, ahí a principios de año, me gustó en cuanto a diseño, en cuanto a espacio, y ya tenía muchas ganas de ponerme al volante de este coche. ¿Por qué? Primero porque venía de una primera generación que me iba cada vez sumando más opciones en mi cabeza para poder recomendarlo. Incluso lo he recomendado a muchos amigos y conocidos, muchos de ellos lo han comprado y creo que no están arrepentidos, al menos no es lo que me han dicho. Y este coche, y en segunda generación, os digo, mantiene lo mejor de esa primera generación, e incluso han superado. Kia ha dado la vuelta de tuerca necesaria para ofrecer una segunda generación muy, pero que muy rompedora y muy cañera. A nivel de diseño, como siempre, te puede gustar más o menos, pero a mí particularmente me gusta porque es un coche diferente, disruptivo, y que obviamente te puede ir por el modo de personalización y mejorar este pilar C a tu gusto, elegir los colores, pero ya he visto algunos en la calle ya mucho más sobrios y otros más rompedores en cuanto a diseño, en colores, y yo creo que aquí la fiesta está llamada. Un coche dinámicamente bueno, que ha mejorado, se nota esa puesta a punto de chasis, esa mejora de plataforma, esos puntos necesarios. Que el híbrido enchufable te conviene más que el híbrido o que el eléctrico. Aquí es, como siempre os digo, dependiendo de lo que estáis buscando y de vuestro uso. Este coche, como habéis visto, tiene una autonomía en torno a los 55-58 kilómetros. No es lo mismo del homologado, que son 65. Ahí, como siempre os digo, eso varía un poco. Pero ya 58 y 60 kilómetros estaríamos hablando de un consumo, de una autonomía, mejor dicho, muy aceptable para trayectos de día a día. Parte de nuestra prueba hemos hecho trayectos de día a día normales, ir al trabajo,
hacer diligencias puntuales y prácticamente no hemos tocado gasolina para nada. Si tienes donde cargar el coche diariamente o cada 2 días, este coche te puede ir fantástico. Tiene unos consumos muy buenos, pero el híbrido gana un poco en maletero y en un uso más autorrecargable, un poco más despreocupado. Si quieres dar el salto a ese tipo de motorización, yo creo que el híbrido puede ser una gran alternativa, además que es un poco más económico. Eso sí, este coche tiene más potencia, tiene la alternativa que puedes elegir siempre el modo eléctrico puro, tienes un poco más de autonomía en eléctrico puro y bueno, es como os digo. Y ya el eléctrico, por supuesto que lo traeremos al canal, es una alternativa ya muy diferente a estas dos opciones. Así que yo sinceramente no haría comparativa con estas dos alternativas. Sí que hago del FEV y del híbrido porque son dos alternativas a valorar. Agradecemos aquí a España la sesión de este Niro y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, activen la campana y denos un like si te ha gustado este vídeo. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto! Suscribiros al canal, activen la campana si... Agradecemos a Niro España, sí.